Hace no demasiados años atrás, el mercado de la nutrición deportiva y en concreto de los geles energéticos no tenían demasiado secreto. Una vez elegido el sabor que más nos gustaba, realmente no había muchas más consideraciones entre las diferentes marcas, las cuales tenían unas composiciones y formulaciones bastante similares. Y a unos geles que contenían unas cantidades de carbohidratos muy similares entre sí, vino un poquito más tarde, si os acordáis, una nueva evolución. Eran los geles que incluían o no estimulantes como la cafeína. En ese sentido, los que aportaban este elemento eran quizás más apropiados para deportistas que buscaban ese extra de activación y de energía en las partes finales o más exigentes del esfuerzo. Sin embargo, el panorama hoy ha cambiado enormemente. Quienes compráis y consumís habitualmente geles energéticos habréis visto que tanto la composición como la cantidad de carbohidratos se ha revolucionado en los últimos tiempos. Y esto se debe gracias al avance de la ciencia que ha puesto sobre la mesa que el ser humano es capaz de asimilar bastantes más carbohidratos de lo que se conocía hasta el momento. Podemos encontrar geles con 40, 50, 60, 80, incluso 100 gramos de carbohidratos, algo que era inimaginable no hace demasiado tiempo atrás. Y a todo este aspecto de la superconcentración de carbohidratos ha venido a sumarse otro concepto que es el del ratio. El del ratio o la proporción de tipos de azúcares o carbohidratos que también tienen estos geles de alta concentración. Con todo ello, sinceramente, hoy en día parece que debamos conocer o tener conocimientos de fisiología o de bioquímica para poder entender y acertar con el tipo de gel que más adapta a nuestras necesidades. Así que para hacerlo más práctico y dar conocimiento y herramientas útiles para que podáis ya comprender un poquito mejor cómo funcionan los geles muy concentrados en carbohidratos y de qué tipo hay, cómo se usan, qué no hay que hacer con ellos, hoy tenemos pues a un invitado muy especial que nos va a dar información y conocimiento sobre toda esta materia. Marc es nutricionista especializado en deportes de resistencia y ayuda a rendir más a través de la nutrición tanto a ciclistas como a triatletas. Perfecto, pues con Marc vamos a entablar una pequeña entrevista, conversación sobre todo este tema de los geles de alta concentración en carbohidratos que han invadido hace ya un tiempo el ámbito de la nutrición deportiva, como decíamos. Y para empezar, Marc, ¿es este el fenómeno de la concentración de carbohidratos quizás uno de los aspectos que más han revolucionado últimamente la nutrición deportiva? Cuéntanos. Sí, a ver, seguramente ha sido el aumento de la ingesta, entonces las marcas se han adaptado a hacer productos para apoyar esta tendencia más reciente. Entonces, más que la concentración del propio producto, es la ingesta total. ¿Pero somos realmente capaces de tomar ahora más carbohidratos que antes o ahora realmente el conocimiento nos ha demostrado que sí? ¿Cómo ha sucedido todo esto? Probablemente no somos más capaces ahora que antes, solamente que a través de la observación y de la comprobación científica posterior o de la comprobación científica y luego llevada a la práctica, se ha visto que en ciertos casos, si se ingiere más de lo que se venía haciendo, hay varios beneficios en el rendimiento. O sea, que digamos que ha sido la ciencia la que ha demostrado que podemos ingerir más carbohidratos y al servicio de la ciencia ha venido después la industria de la nutrición para dar un poco respuesta a esos descubrimientos o hallazgos científicos que han demostrado que podemos ingerir más. Sí, es bidireccional, porque a veces hacemos cosas o probamos cosas sin que haya nada escrito o nada reportado o nada muy sólido. Importante, sí. Y en el ámbito del ciclismo sabrás que a veces prueban cosas. Mitos, falsas creencias, ¿no? Y luego hay alguien que decide, bueno, esto que estamos haciendo, si lo replico a población ciclista, pasa siempre igual, que es un poco lo que buscamos con la ciencia, ver líneas de evidencia para dar respuesta a una hipótesis. A veces hago una hipótesis que no la he llevado a la práctica y la llevo a la práctica a través de una comprobación científica previa. Entonces, es bidireccional. En el ámbito del ciclismo, yo creo, sí que hay reportado en estudios científicos, tipo al final de los 80 y así,
ingestas muy altas, como de 180 gramos a la hora durante 2 horas para ver qué pasaba con esos hidratos, pero seguramente esto hace 10 años se hacía en el ámbito profesional y así, y ahora digamos que se ha establecido ya de forma más popular, y el ejemplo es que ya todas las marcas, o prácticamente todas, ya hacen formatos para que sea más cómodo, más factible llegar a esas ingestas más altas. Marc, otra pregunta que seguro que nuestros seguidores se hacen. Ahora, con esta mayor concentración de carbohidratos, ¿esto en la práctica en qué se traduce? ¿Podemos llegar a mejorar nuestro rendimiento simplemente yendo más rápidos? ¿O con el mayor aporte de carbohidratos, sencillamente lo que ocurre es que podemos sostener el mismo esfuerzo durante más tiempo? Bueno, es buena pregunta. Lo que puedes hacer es ir más rápido durante más tiempo. Lo que sería es retrasar la fatiga. Seguramente no puedes ir más rápido o tener más potencia absoluta, digamos, pero sí que la puedes sostener durante más tiempo. Porque lo que se ha visto es que si los depósitos de glucógeno, que es el hidrato pero almacenado, que es el sustrato principal, se va agotando, la fatiga es más temprana. Si yo a través de los geles o aumentando, depende de lo que ya estaba haciendo previamente, aumentando la ingesta, pues puede ser que en etapas más largas o en varios días de carrera pueda retrasar esa fatiga. Por tanto, bajándolo al máximo de practicismo, ¿servirían poco o tendrían poco beneficio extra respecto a los geles convencionales para una prueba de 1 hora, pero sí que tendrían un mayor beneficio, por lo que entiendo, para esfuerzos de muchas horas o reiterados de muchos días seguidos? Sí, al final, como más se alargue la prueba y a la par con más intensidad vaya a haber, más sentido tienen. Sí, o sea, como el glucógeno es un sustrato que es limitado, pues esto es como, digamos, como intentar ir con la manguera de gasolina en la boca. El depósito en cierto momento se va vaciando, entonces es un aporte extra que llevo. Seguramente para esfuerzos de 1 hora no haga falta ni ingestas tan altas o ingestas muy, muy bajitas. Claro. Es más importante lo que hacemos previamente, o sea, cómo llegamos a la línea de salida, pero a medida que se alarga va cobrando más importancia la ingesta, la cantidad, la composición, etcétera. Muy bien. Y la pregunta del millón, que todo el mundo se hace: ¿cuántos carbohidratos, qué cifra mágica de carbohidratos? La gente siempre busca recetas y cifras mágicas, pero hay que poner un poquito de información sobre la mesa al respecto. ¿Qué cantidad de carbohidratos podemos llegar a asimilar? ¿Hay un límite? Así a nivel absoluto, seguramente hay un límite. Ahora, ¿sabemos cuál es? Probablemente no, porque si miráramos lo que se hablaba hace 10, 15, 20 años sobre los hidratos, había un número que se estipulaba sobre los 90 gramos a la hora, pero luego también hay reportes de que en la práctica se hacía un poco más o así. Ahora se está viendo pues, que hay varias estrategias en las que, puestas en la práctica, podemos ir tolerando más. Entonces, seguramente no hay un número, pero seguramente sí que hay un límite. En algún sitio hay un límite. O sea, no se ha llegado a conocer el límite todavía, digamos, ¿no? Seguramente no. Hemos ido haciendo pequeños avances para aumentar ese límite, digamos, o la cantidad óptima, pero seguramente que aún quedan cosas por hacer para seguir aumentando eso. La pregunta también para mí sería: ¿es necesario o hasta qué punto es necesario? Evidentemente. Hablamos de cantidades de carbohidratos siempre por unidad de tiempo, es decir, gramos de carbohidratos por hora. Entonces, como decía Marc, se habla de 90 gramos por hora, 90, 100, 120, yo he escuchado incluso 200 gramos por hora, pero son realmente cantidades que pueden ser un poco salvajadas. No lo hagan en casa, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero realmente, Marc, ¿qué se considera lo que llamamos o conocemos como un gel de alta concentración, si se llama así? No creo que haya como una definición muy clara de qué es el gel de alta concentración. Son terminologías a veces más para entendernos nosotros o para a nivel de marketing, pero la concentración al final es, por ejemplo, miligramos por litro, cantidad por volumen, ¿no? Entonces, sí que en bebidas se ha visto más claro que las concentraciones han aumentado. Por medio litro antes se ponían una isotónica 25, 35 gramos de hidrato, y ahora vemos bebidas que pueden llegar hasta los 100. Entonces, ahí sí que se aumenta la concentración. En geles no siempre es así, porque lo que han aumentado, digamos, es
la cantidad de hidrato por unidad de producto, Vale. no necesariamente la concentración. ¿Qué quiere decir? Si antes un gel pesaba 30 gramos y llevaba 25 de hidratos, puede ser que ahora pese 60 gramos y lleve 50 de hidratos. Por lo tanto, la concentración en sí no ha cambiado. Simplemente hemos metido en un envase 2 geles. Vale. Entonces, no estaríamos erróneos si habláramos de geles de alta concentración, porque en muchos casos no se ha hecho ese aumento 1 a 1, por lo tanto sí que diríamos, pues ahora el gel pesa 50 gramos pero lleva 40 o 45, no se ha aumentado siempre 1 a 1, cantidad y volumen, digamos. Perfecto. Y para entendernos, comercialmente, cuando alguien va a comprar geles a una tienda de nutrición, una tienda de bicis, más o menos, ¿qué cantidades de carbohidratos o qué horquilla de cantidades de carbohidratos podemos encontrar en los geles? Mira, si hablamos hasta hace unos 4 o 5 años, había geles, y supongo que aún hay, de muy poca cantidad, 15 gramos, y había geles que los que quizás llevaban más eran 30, los estándar eran 20, son quizá aún en día 25. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, a través de esta necesidad de hacer más cómodo la ingesta de altas cantidades, se han ido aumentando. Entonces, de los que tienes por aquí, por ejemplo, rondan entre los 40 y 60 gramos por una unidad, ¿vale? Es decir, que los que tienen más cantidad de carbohidratos hace unos años casi son los que menos tienen ahora, ¿no? Sí, hemos mutado hacia un producto de más. Siguen las marcas manteniendo los geles tipo de 25 o 30 porque en muchas ocasiones siguen siendo los adecuados o útiles, ¿eh? Mira, va bien que hagas esa pequeña aclaración de que a veces esos de no demasiada cantidad siguen siendo útiles, porque quería preguntarte, ¿estos geles con grandes cantidades de carbohidratos son para todo el mundo? ¿Están bien en cualquier caso? Explícanos un poquito al respecto. Sí, a ver, más que el gel en concreto es la ingesta que yo vaya a hacer, y el que me va a permitir la ingesta de total pues va a ser un gel o otro, la combinación con la bebida o la combinación de varios geles. Entonces, obviamente, así como para todo el mundo, si hablamos con un ciclista profesional en el que se están dando cantidades pues, de más de 120 por hora. y alguien 120 por hora, por ejemplo, y alguien que acaba de empezar, que quizás haga, o sea, me voy a los dos extremos, que quizá no haya ingerido nunca, pues empezaría con lo más pequeño. Entonces, claro, tenemos un rango tan grande como casos que haya. Entonces, tendríamos que ver el caso y qué necesidad hay. Pero un error muy principal es ver lo que hacen los top y quererlo hacer imitarlo, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar muy bien quién es quién. Porque ahora nos explicarás, pero entiendo que la cantidad de carbohidratos evidentemente va a depender de la intensidad del esfuerzo, como has dicho antes, ¿no? Contra más intensidad, más requerimientos de carbohidratos y de energía necesitamos, pero también entiendo que el sistema digestivo, y se habla mucho sobre ello, también requiere de una cierta adaptación y entrenamiento a poder asimilar este tipo de cantidades durante el esfuerzo. Sí, a ver, hay que ponerse en situación. ¿Cuándo se requieren grandes cantidades? Primero, grandes motores que requieran esfuerzos de larga duración, estamos hablando de 3-4 horas por etapas. Perdona, cuando hablas de grandes motores, hablas de deportistas con una gran capacidad física, sí, ¿no? Para que, o sea, en un idioma muy llano. Como tú bien sabes, la fisiología humana o la fisiología del rendimiento no es una única cosa que sucede, no es que va muy rápido de punto, no es que tienen mucha potencia o un FTP muy alto o lo que quieras llamar, es todo el conjunto del organismo que trabaja en sinergia. Entonces nosotros lo partimos para poderlo entender, claro, pero lo que tiene más lógica es que cuando hay alguien que es capaz de generar mucha energía durante mucho rato, todo su cuerpo, digamos, confabula para que eso suceda. Entonces ahí es más fácil entender el contexto en el que alguien de este caso puede llegar a aprovechar, ¿no? Primero a digerir, digamos, a absorber la cantidad de hidratos, transportarlos al músculo y utilizarlos. Efectivamente. Por lo tanto, cantidades muy grandes está bien y está establecido que para este tipo de atletas es útil, y luego también no solamente en ese ejercicio, sino por ejemplo vueltas por etapas, que el día siguiente tengo una igual o peor, ¿vale? Entonces a veces se aprovecha para hacer la recuperación dentro del pelotón o dentro de la misma etapa, ¿vale? Me voy al otro caso, quizás cosas más cortas, un atleta más popular, digamos. Hombre, también se ha visto que ingerir más de lo que se venía ingiriendo
parece que el efecto es el mismo que en el profesional, pero quizás no me tengo que ir a más de 120. Claro. Quizás quedándome, pues si yo estaba haciendo 50, ver a probar 60, 70, 80, parece que pues sí, podríamos llegar a cantidades un poco más altas, pero seguramente no siempre es necesario. O sea que en deportistas de no tan alto nivel, efectivamente, el concepto sería que no es necesario ni efectivo saturar al organismo de tantos carbohidratos cuando no tenemos la capacidad de aprovechar toda esa cantidad. Seguramente sería una recomendación general acertada, sí. Perfecto. Estamos hablando sobre que estas cantidades de carbohidratos también necesitan un tiempo un poquito de adaptación y de entrenamiento por parte del deportista que los ingiera. Pero vinculado con esto, ¿hay que tomar algún tipo de consideración, o sea, más allá del entrenamiento, ¿hay que tomar algún tipo de consideración o de precaución a la hora de ingerirlos durante el esfuerzo? Sí, o sea, de un lado, primero tener claro qué cantidades serían las adecuadas, de dónde parto, y luego muy importante es saber de una forma muy básica, ya sea asesorándote o con tu propio conocimiento, que puedas llegar a algunas conclusiones de lo que me estoy tomando, cuánto lleva, porque es una cosa muy básica de la bebida, cuántos hidratos, qué cantidad de hidratos lleva, y el gel qué cantidad de hidratos lleva, porque si no puedes caer en el error de pues un gel compro el primero que vea y la bebida también, y igual estás haciendo unas cantidades desproporcionadas que te van a llevar a problemas. Eso de un lado. Entonces, saber muy bien qué es lo que son 50 gramos a la hora o que son 60 y cómo llego a ellos, ¿vale? Porque a veces pasa que preguntas, ¿tienes una noción de cuánto tomas a la hora? Sí, tomo 120, a ver cómo llegas a esos 120, y te dicen, pues mira, el gel 60. Vale, el gel pesa 60, pero cuidado que dentro hay 30, claro, pues ya nos estamos cargando un principio básico que es el conocimiento de cuánto es. Esto sería lo principal, conocer qué es lo adecuado que tendría que hacer, cuánto llevan los productos, o sea, cómo voy a llegar a esa cantidad, y luego la más importante para mí, no caer en el error de ir aumentando la ingesta de hidrato sin tener en cuenta la cantidad de líquido, porque esto entra muy importante, sí. Desde el tubo digestivo al torrente sanguíneo por osmolaridad, significa que, o sea, a través de unos transportadores, perdón, que requieren de cierta cantidad de agua. Entonces, tomo un gel con unas grandes cantidades, una bebida muy concentrada, y hago un desajuste que hace muy difícil que eso entre. Si no entra al torrente sanguíneo, ¿dónde queda? En el tubo digestivo durante esas horas. Puedes enterrar el estómago, puede que tengas diarrea, que tengas que parar, vómitos. Entonces, ese es un error muy principal. Hidrato, 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 y el agua, me olvido. O sea, que evitar en la medida posible una deshidratación al tiempo que tomamos un gel, porque esa deshidratación o no acompañar el gel con agua podría incurrir en esa situación un poco de riesgo para el sistema digestivo. Riesgo, como dices, ¿no? Pues un corte de digestión, un vómito, ¿no? Estar fuera de la carrera. Carrera o de la salida o del... Sí, pero bueno, si te pasa en un fin de semana normal, sí, pues puedes parar. Puedes localizar dónde está el error, pero ahí ya te tienes que ir para la casa. Perfecto, muy bien. Otro tema también que ha surgido con la aparición de estos geles a posteriori, que ha sido el tema de los ratios. Los ratios quizás un poquito nos suena un poquito más a chino, ¿no? Algo un poquito más complicado de entender, pero explícanos los ratios, qué significan y a qué hace referencia, los ratios que podemos ver en los diferentes geles. El ratio sí es una proporción, ¿vale? ¿Proporción de qué? Proporción de tipos de hidratos que aportan ese gel o esa bebida, que van en función de los transportadores, que básicamente hay dos transportadores en el intestino. Entonces, lo que se ha visto es que en cantidades más bajas no es muy importante tener en cuenta qué tipo de azúcar pongo, pero a medida que va avanzando, lo que se ha visto es que yo puedo tolerar más a través de estimular uno u otro o utilizar más un transportador que otro. Entonces, de ahí la aparición, que ya lo llevan muy claramente la mayoría de geles, qué ratio están utilizando. Vale. Entonces entiendo que un poco lo que es el descubrimiento o el conocimiento de estos dos tipos diferentes de transportador es lo que ha llevado a conocer que somos capaces de absorber más carbohidratos. Sí, o sea, hasta lo que se ha ido viendo es que hay un transportador que
aparentemente tenía o tiene un límite de cantidad de hidrato que puede, sí, que puede transportar. Sí, hacia el torrente sanguíneo, y otro transportador principal que tenía otra capacidad. Entonces decían, bueno, voy a intentar saturar uno que puede saturar a 60 gramos y otro a 30 gramos. Entonces, ¿qué se ha visto? Que el que hace unos años era el que teníamos que ir más cuidado porque saturaba, que era el de la fructosa, se ha visto que si tú vas estimulando y aumentando esa cantidad de fructosa, van actuando en sinergia y puedes llegar a tolerar más. Entonces, la aparición de la fructosa o de altas cantidades de fructosa es uno de los habilitadores que ha permitido que se pueda ingerir más cantidad hora a hora, digamos. Perfecto, entendemos. Y cuéntanos un poquito los diferentes ratios que más se están utilizando en cuanto a las diferentes combinaciones de carbohidratos que existen en los geles actualmente. Había hace unos años algunas marcas que lo mencionaban y el ratio típico sería 2:1 o que sería lo mismo 1:0,5. ¿Qué significa? El número más grande, digamos, es el tipo de azúcares que van a ser transportados por el transportador que tiene un poco más de capacidad, ¿vale? Entonces, que normalmente eran los tipos de azúcares del grande, digamos, es maltodextrina, glucosa, dextrosa, y el otro es la fructosa. Vale. Entonces, ahora hay geles que son 1:1, ¿vale? O sea, se ha pasado al 0,8, al 1,08, perdón, o sea, a aumentar un poco la cantidad de fructosa. Hay disponibles ratio 1:1, ¿vale? Y entonces lo que se ha visto es que a medida que vas aumentando 90 gramos, 100 gramos a la hora, se va aumentando en favor del de la fructosa, ¿vale? Entonces estamos en productos que hay ratios de 1:1, pero lo que se ha visto es que cuando ya vas a tocar 120 o mayor, este ratio lo estamos... Exactamente, donde acaba siendo un 0,8:1. O sea, para que veas... o sea, que se satura el principal, entonces hay que comenzar a recurrir más en el otro tipo de transportador. Sí, son prácticas que no son tan habituales, creo que a día de hoy no hay... Lo tienes que ir a buscar y hacer tú a través de las bebidas. No soy consciente de que haya un gel que lleve de partida ese ratio, pero parece ser que pudiendo aumentar ese ratio... En todo caso, y para no complicarlo demasiado, entiendo que esta información de los ratios puede encontrarse en la etiqueta o en la información técnica de los productos. En la mayoría de marcas sí. Lo que hay que tener en cuenta es que ¿qué estoy tomando? Al final lo que importa es qué hay en el intestino. Y yo puedo estar tomando un gel 2:1 y la bebida 1:1 y ese ratio ya lo he modificado. Vale. Entonces hay que ver todo en conjunto más que el gel en concreto. Vale. Es verdad, porque evidentemente estamos hablando de geles como aporte de carbohidratos, pero hay otras varias fuentes de carbohidratos que podemos tomar durante un esfuerzo. Y luego otras consideraciones, que es que esto no solamente idealmente lleva estos tipos de azúcares y algo de sal, algo de sodio, que es lo que necesitaríamos, pero la verdad es que luego cada productor... La práctica ponen otras cosas que igual no son tan interesantes y eso va poniendo, digamos, piedras en el camino de la absorción, claro. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Muy interesante. Y una duda que me viene a la mente, Marc, ahora con todo lo que es el incremento de intolerancias, parece, ¿no? Incremento de intolerancias alimentarias, gente con problemas gástricos, celíacos. ¿Hay geles específicos para este tipo de poblaciones que también hacen deporte, evidentemente? Sí hay, y hay que tener en cuenta si eres celíaco, que significa que cualquier contaminación cruzada te puede causar problema. Sí que tendrías que buscar un gel que sea apto para celíacos, porque lo que pasa a veces es que en las mismas espacios de producción pues puede ser que hagan, yo qué sé, barritas con cereales que lleven alguna traza y así, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Y esta información se puede encontrar? Debería estar en los geles, sí. Luego también hay otras intolerancias que ahí sí que hay que ir con mucho cuidado, que es a la fructosa, que como hemos dicho la mayoría llevan un componente de fructosa, entonces hay que ver, ya también hay geles o formatos que no llevan fructosa. Muy bien, perfecto. Y mira, ya para acabar y como resumen para la gente que nos está viendo, dinos como experto en la materia 3-4 tips, 3-4 recomendaciones generales a modo de resumen que hay que tener en cuenta con ese tipo de geles. Pues mira, muy básico, primero es saber qué necesidades tengo, o sea, quién soy y para qué y cuánto, o sea, un básico, y también ver de lo que yo ya estoy acostumbrado a hacer, o sea, de dónde parto, ¿vale? Y segunda
recomendación muy básica es que lo que yo tengo, lo que voy a comprar, conocer muy bien qué significa, o sea, cuánto lleva mi gel, cuánto lleva mi bebida, cómo los debo combinar para llegar a ese objetivo que tengamos. Y finalmente no caer en el error de cuanto más mejor. Otro error asociado es aumentar esas cantidades sin aumentar el agua, que es un problema muy principal. Al final el intestino tiene que estar hidratado siempre para que eso pueda pasar sin problema. O sea que, haciéndolo al revés, primero acompañar en la medida posible la ingesta de geles con agua, con líquido. Sí. Parece básico. Sí, pero nos olvidamos, sí, efectivamente. Y en invierno más. Claro. Segundo, conocer exactamente, informarse sobre la composición y la cantidad de carbohidratos real que tiene cada gel. Y luego, pues que si soy un competidor de alto nivel, puedo aventurarme o ir a apurar a cantidades más altas de carbohidratos porque nuestro organismo lo va a asimilar. Y si hace 6 meses que monto en bici y monto en bici un día o 2 a la semana, pues tampoco quizá tiene sentido ir a altas concentraciones. Es un poco así, ¿no? Hay casos de salir 2 horas y hacer 120 gramos. De todo tipo. Y al revés, los que están arriba y toman 20 gramos de carbohidratos. Sí. Muy bien, Marc. Oye, súper agradecidos. Muchísimas gracias de verdad por dedicar tu tiempo y compartir nuestro conocimiento con la audiencia, con Bike. Y creo que hemos hablado bastante y nos has aportado muchísima luz y conocimiento sobre qué ocurre con esos geles de alta concentración en carbohidratos, cómo tomarlos. Y nada, mucha suerte con tus deportistas y nos vemos en siguientes vídeos. Muy bien, pues un placer también. Y nada más, por nuestra parte esperamos y deseamos que este contenido os haya dado conocimiento y algunas herramientas útiles, como decíamos al principio, para poder decidir qué tipo de geles os conviene más y entender mejor un poquito el fenómeno de la nutrición deportiva que tanto está evolucionando en los últimos años. Así que esperamos vuestro feedback. Por favor, no olvidéis de dejarnos comentarios en este vídeo y os esperamos para siguientes contenidos como este. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir nuestras notificaciones. ¡Hasta luego!